Hola académicos, el día de hoy te mostraré cómo usar la interfaz de Morpholio Trace. Es una app esencial para cualquier diseño o proceso creativo, ya que te permite generar bocetos inmediatos y transmitir tus ideas y conceptos de los proyectos. Es una aplicación ideal para arquitectos, ingenieros, diseñadores, artistas y personas aficionadas al croquis o dibujo como medio de expresión. Cuenta con muchas herramientas para facilitar el flujo de trabajo, como trabajo por capas, reglas, puntos de fuga, stencils y mucho más. Así que no te pierdas este tutorial. Soy Guillermo Guevara Cubas y esto es Arcademia, un canal de formación complementaria en arquitectura. Bueno, vamos a comenzar. Para comentarte que esta aplicación solamente está disponible para iOS. Yo ya la tengo descargada, así que voy a abrir un nuevo proyecto. Esta es la pantalla inicial que te presenta Morpholio Trace, en la cual puedes distinguir dos partes. Una superior, que es el inicio de los proyectos, y una inferior, que es tu galería o portafolio de proyectos, en donde encontrarás todos los proyectos que has ido desarrollando en esta aplicación. La primera opción te permitirá abrir una hoja en blanco para que puedas empezar desde cero. La segunda opción te permite personalizar una página, ya sea en tamaño, en escala o en dibujo. La tercera opción te permite elegir una imagen, un PDF, una foto directamente desde tu galería. La cuarta opción te permite tener una multipágina. Tú puedes abrir muchas páginas de PDF hasta un máximo de 100 páginas y así poder ir trabajando un collage de imágenes. La quinta opción te permite trabajar a partir de mapas automáticamente a escala, de satélite o tipo mapa, que tú vas a ir configurando de acuerdo a lo que requieres. Y las otras cuatro opciones son opciones especiales para iniciar proyectos creando vistas usando modelos 3D, organizarlos en carpetas y crear cuadrículas en perspectivas superpuestas en una foto. Estas son ya opciones especiales de la aplicación, que más adelante las vamos a ver. Bien, ahora sí, vamos a abrir un proyecto nuevo, uno en blanco, para explicarte la interfaz de esta aplicación. Aquí podemos reconocer fácilmente todas las herramientas que nos va a brindar Morpholio Trace. Primero, del lado izquierdo, vamos a tener la herramienta de plumas, en donde yo puedo configurar espesores, tipos de línea, puedo ver más opciones como colores. Del lado derecho vamos a encontrar las herramientas de capas, insertar imágenes. Del lado superior central vamos a encontrar todos otros tipos de herramientas para modificar los dibujos. Del lado superior izquierdo podemos encontrar opciones que me va a dar para cambiar mis proyectos. En la esquina derecha superior vamos a encontrar el botón de enviar o compartir cuando ya he terminado un proyecto. Y del lado inferior podemos encontrar la escala referencial en la que estamos trabajando. Así que con esta breve guía te vas a poder dar cuenta dónde están las opciones y herramientas que necesitas para tus proyectos. Algo muy importante en la aplicación es que tú aprendas cómo son los gestos para utilizar la aplicación y esto se te haga más fácil. Con dos dedos pellizcando la pantalla puedes hacer zoom
como cuando utilizo 2 dedos o 3 dedos. Tú puedes hacerlo de la manera que quieras. También vamos a encontrar los diferentes tipos de línea que me puede brindar esta aplicación. Vamos a tener líneas continuas, líneas punteadas, líneas segmentadas, líneas de ejes. En este caso puedes hacer ese tipo de líneas con la valoración que quieras. Aquí vamos a encontrar una línea con puntos y de acuerdo a la valoración, pues estos puntos se van acercando, se van alejando. Líneas segmentadas, de igual manera, la valoración influye mucho en la separación de estos segmentos. Y finalmente una línea de ejes, que es muy importante al momento de hacer los planos para definir estos elementos o estos ejes que me van a marcar perímetros o elementos especiales dentro de una edificación. Y tenemos toda la gama de colores que me ofrece la aplicación. Puedo definir un determinado color para poder trazar diferentes líneas de diferentes tonalidades y colores en el dibujo. Es importante que la aplicación te ofrece toda esta gama de colores, una paleta en la que tú puedes definir ciertas opciones de color. Puedes utilizar un disco o también unas paletas predefinidas. A mí me gusta usar, por ejemplo, esta paleta de arquitectura porque los colores son más pasteles y no son tan brillantes, y esto me gusta mucho al momento de hacer bocetos tipo arquitectónicos de expresión gráfica. Y finalmente vas a tener diferentes opciones de plumas, en donde tenemos lápiz, plumón, borrador, marcadores, plumas, y diferentes opciones. Y una de mis favoritas en esta opción, que ha sido parte de una actualización de esta aplicación, es la pluma o finalmente el Una, una de las plumas que es mi favorita son los marcadores, las tizas y también la brocha, que es la última, que es de una actualización que hubo en la aplicación, en donde puedes hacer diferentes áreas de color, rápidamente, simplemente seleccionando esta opción de pluma. Pero en fin, tienes infinidad de plumas para utilizar, muchos valores, muchos colores, y eso es lo importante de esta aplicación. Y esta es la que les comentaba, la última, la del rodillo, de una forma de rodillo, en donde yo puedo definir áreas rápidas de color. We keep running. Bien, ahora vamos a ver la herramienta de capas, esta barra lateral al lado derecho, la que me permite generar cierta superposición de layers o capas, y que estas capas también pueden tener ciertas propiedades. Algunas pueden tener algún color definido, otras pueden tener colores intermedios. Tú puedes definir la opacidad de las capas, puedes crear una nueva capa dándole las propiedades que quieras en cuanto a tamaño. Hay otras opciones dentro de cada capa, y simplemente para abrir el menú de opciones de cada capa hay que picar aquí en los tres puntos, en donde voy a tener las opciones de crear una nueva capa, poner nombre, darle algún nombre a cada capa, eliminar, borrar, duplicar la capa y otras opciones que me van a ayudar a trabajar los bocetos con este estilo.
Otras acciones que se pueden hacer dentro de este botón de capas son las simetrías, tanto horizontal como vertical. También hay una opción de bloqueo de capas para que no se te vaya a salir de sitio cuando estás realizando alguna perspectiva. Bien, ahora vamos a pasar a la tercera sección, que es la sección media superior, en donde hay otras opciones, otras herramientas que me permiten a mí mejorar mi dibujo con diferentes ayudas. La primera es una opción que me permite ver en tercera dimensión, que esta la voy a utilizar ya cuando tenga un boceto definido. La segunda herramienta es una herramienta de selección que me permite seleccionar áreas muy rápidas para saber cuántos metros cuadrados tengo. Esto siempre y cuando haya puesto la escala adecuada en cada dibujo. Y me va a definir todo el área que va a seleccionar de determinados dibujos. La tercera herramienta, que es una herramienta de las que más me agrada, es la herramienta de puntos de fuga. Con esta herramienta yo puedo seleccionar uno, dos o tres puntos de fuga y poder hacer bocetos rápidos con guías, con mallas o grids que me van a facilitar el dibujo de una perspectiva. Si quieres aprender más sobre perspectiva, puntos de fuga y todo lo relacionado a bocetos arquitectónicos, te dejo aquí el enlace en esta tarjeta en la parte superior izquierda para que puedas incrementar tu conocimiento en cuanto a boceto arquitectónico. Bien, la cuarta herramienta es una regla que te va a permitir hacer trazos en cualquier dirección, te aparecen los ángulos en esta misma regla, tú puedes cambiar rápidamente a un ángulo recto simplemente con tocarla dos veces, y lo cual facilita muchísimo el trabajo para los trazos que vayas a hacer. También con este botón del extremo puedes variar, incluso colocar el ángulo que tú requieres en el que se encuentre esta regla para los trazos específicos que vayas a hacer. Otra herramienta de gran ayuda, muy similar a la regla, es la escuadra. Tú puedes definir esta escuadra al ángulo que desees, puedes rotarla como quieras, puedes variar el ángulo interno de la escuadra según tu conveniencia. Es una herramienta muy útil para el dibujo arquitectónico, sobre todo cuando requerimos ángulos muy específicos, y es muy fácil variar estos ángulos internos de la escuadra. Otra herramienta muy útil es el transportador de escala. Esta herramienta te va a servir para realizar plantillas de círculos, elipses, va a depender de cómo quieras tú realizar estos dibujos, estos diagramas. Y también puedes definir diámetros, puedes definir radios, así que la aplicación te la pone muy fácil en cuanto a esta plantilla.
seleccionar algún tipo de objeto para poder reubicarlo o moverlo hacia donde yo quisiera. Puedo bloquear, puedo hacer simetrías, puedo girar. Esto puedo hacer copias rápidas de elementos que ya tengo dibujados. Y por último, el botón de escala que te permite escalar tus dibujos de acuerdo al tamaño que tú decidas. Simplemente tienes que seleccionar 2 puntos y especificar la escala que va a hacer este dibujo. En este caso yo le estoy poniendo una escala a esta persona y todo mi dibujo se coloca en escala y esta se ve configurada en la parte superior. Esta parte de escalar solamente se puede hacer una sola vez en tu dibujo, después ya se queda configurado y después puedes editarlo, pero ese botón último de escala solamente aparece una vez. Después puedes hacerlo de otra forma y verificar con la regla de medición si realmente está en esa escala. Es una herramienta muy útil para todo lo que hacemos dibujo arquitectónico. Bien, así que en este tutorial te he querido hacer una revisión rápida para que puedas manejar todas las opciones de Morpholio Trace. De hecho, es una aplicación muy interesante para todos los que estamos en la rama de la arquitectura, ya seas estudiante, profesional. Creo que te va a servir que puedas descargar esta aplicación y puedas ir chequeando cada una de sus herramientas, porque es demasiado buena la aplicación. También déjame en los comentarios si quisieras algo en específico de esta aplicación para poder hacer el video, y no te olvides suscribirte al canal, dejar el like y revisar el resto de videos del canal. Esto ha sido Arcademia, tu canal de formación complementaria en arquitectura. Chao.